Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo el cesto típico de artillería, el gavión, que bueno, va a venir de lujo para nuestra mesa de juego. Y bueno, pues aquí tenéis de la marca Renedra, yo he comprado en Atlántica Juegos. Y bueno, pues como veis, pues es por 7 euros, pues tenéis gaviones para aburrir. Plástico en matriz y bueno, la verdad que súper sencillitos de montar. Así que todo con una imprimación en blanco. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, como vais a ver ahora a continuación. Me va a ayudar sobre todo a pintar de una manera rápida el utilizar contrast para este tipo de cosas. Y bueno, pues como veis aquí a continuación, lo que hago es en lo que debe ser o lo que yo aplico una tierra que antes he dado con una pasta de Vallejo. Lo que hago es dar con el color blanco para acentuar un poco esa luminosidad de lo que va a ser luego la tierra, ¿no? Que va a ser algo que llame la atención. Y bueno, pues qué decir que voy a comenzar con una contrast, en este caso de color oscuro, el Skeleton Horde creo que se llama. Y bueno, pues es un... ahí lo muestro de forma rápida. Y bueno, pues sobre todo lo más importante es que lo que quiero es que quede algo bastante interesante y también algo irregular, porque con las contras no sé si os pasa, pero dependiendo de la cantidad que uno aplique puede quedar todo de un modo más compacto, o al revés, o un poquito más diluido. Entonces pues aquí básicamente sin ningún miramiento lo que hago es aplicarlo sin ningún cuidado, como veis. Y si es verdad que donde veo que hay zonas que por lo que se cubre menos, pues dejarlo que en este caso repose más la contrast como tal. Y bueno, pues he de decir que los gaviones en este caso como tal yo los he querido pues hacer bastante fuertes en el tema de contrastes. Para ello lo que he tenido que hacer, y no quedarme con el bote vacío, ya veis que la cantidad es generosa a la hora de aplicar y las contras precisamente no es que sean baratas. Entonces mi consejo es que cojáis un medium de contrast, que también lo hay, y hagáis vuestra propia mezcla para que os dé de sí un poquito esto y que tampoco pierda fuerza la contrast. Entonces creo que es una de las elecciones correctas que yo hago aquí en este caso en el pintado básico de esto. Y bueno, pues qué decir, un proceso sistemático, encadenado, que como veis ahora, ya una vez que ya está todo completo, todo puesto, pues lo que voy a hacer ahora es simplemente con un marrón chocolate, aplicar lo que va a ser la zona de la arena. Esta zona de la arena que ya veis una como pre-manchado, eso es porque ha filtrado esa contrast que al final ha quedado ahí en ese tonillo. No está mal, pero no es eso lo que yo quiero. Entonces pues igual, un proceso igual, sistemático, me voy gavión por gavión, intentando pues cubrir todo lo que es esa parte, que además me viene muy bien para cubrir recovecos que se han quedado, pues excesos de manchado de la pintura de la contrast, etcétera. No tengo cuidado, la verdad que es algo que no me importa, porque pensar que no deja de ser arena, entonces esa parte, porque queda algo sucia, la verdad es que es lo que menos me preocupa. Sigo igual con un pincel, que en este caso, como veis, el cuerpo es bastante gordo y lo que quiero y me interesa es que cubra lo antes posible. Es un proceso, ya digo, que no tiene ninguna complicación, todo el mundo puede hacerlo esto perfectamente o inclusive mejor, y considero que es un acabado muy interesante para nuestra escenografía. ¿Qué decir también más? Pues en este caso yo lo que he utilizado ahora vais a ver que lo que voy a hacer es preiluminar con una especie como de pincel seco, por llamarlo así de algún modo, todo lo que es la zona de la arena. Entonces ahí os he mostrado de forma rápida un color que es el Fly One Flesh, que es una layer de Game Workshop, que es como el blanco hueso de toda la vida.
y lo mezclo con un Zamisi Desert, que es un amarillo ocre o un amarillo cuero de toda la vida. Entonces, con ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, como ya he dicho, voy a hacer una pequeña preiluminación en todo lo que he aplicado, como vais viendo. Fijaros esa mezcla, como queda ahí ese tono. Si es que, bueno, no, o sea, el tono es un ocre, oscurito todavía, pero vais a ver que queda bastante bien en la mezcla. Y eso sí os digo, cuando lo del tema del pincel seco, veis ahí como doy un poco lo que considero el poco exceso que a lo mejor pueda tener en el pincel, descargarlo ahí en el folio, y pues me va a ayudar a que empiece a coger ya esa terrosidad que previamente he dado con la pasta de Vallejo, ¿no? Eso me va a ayudar a hacer que el cesto pues parezca efectivamente que está cubierto íntegramente de arena. Una de las cosas que tampoco me ha preocupado y que a lo mejor algunos habéis dado cuenta es en la unión de los gaviones. Veis que sí se nota, pero no he querido dar nada de masilla ni tener cuidado con esas juntas. Y lo digo ¿por qué? Pues por la sencilla razón de que eso en una mesa de juego apenas se va a llegar a ver, porque esas uniones van a estar cubiertas las unas con las otras con los cestos. Como veis, pues ahí he dado esa primera preiluminación en ese cuero clarito, o en ese ocre clarito, que ahora lo que voy a hacer es repetir la misma operación, pero añadiendo algo más de ese blanco hueso de Game Workshop, también con ese cuidado, vamos, cuidado alguno, o sea, lo digo en plan de broma, porque es que pues, lo único que tienes que tener es la pericia de tener poquita pintura, ir aplicándolo poco a poco y ya está. O sea que unos tonos quedarán un poquito más uniforme que otros, pero ya digo que en definitiva lo que queremos pues es que nuestra mesa de juego luzca y que dé el aspecto, ¿no? En este caso, lo que estamos pintando como es la tierra. Hay mucha gente que con el tema del pincel seco se pone nervioso, no entiendo por qué, porque es una técnica más, no considero que no tiene ni es una técnica de menos, ni considero que por aplicar este tipo de cosas pues los acabados sean brillantes y espectaculares, porque tampoco lo son. No deja de ser una técnica muy guarrera, muy que al final para la sensación de acabado, como es en este caso esto, tierra, pues me vale perfectamente. Y este proceso lo voy a repetir hasta la saciedad. Cuando digo hasta la saciedad, pues es que voy a hacer exactamente eso, añadiendo poquito a poco en la mezcla algo más de ese blanco que estáis viendo ahora, para resaltar cada vez más esas luces que nos van a ayudar. El proceso sigue siendo el mismo, repetitivo, pero si os dais cuenta tampoco doy muchas pasadas como es el típico pincel seco en el que descargáis mucho la pintura. Considero que el acabado al final va a ser el mismo, entonces yo lo que hago es tener un poquito de cuidado y no dejar que sea un pincel muy seco, sino que con unas pasadillas pues el acabado quede prácticamente igual. Para eso no destrozamos tampoco el pincel, no tenemos tampoco motivo alguno. Y fijaros que además con el mismo pincel pues he pintado todo lo que son los gaviones y ya está, no es más. O sea, este es un proceso súper cómodo, facilito, muy sencillo de poder hacer. He querido compartirlo esto precisamente porque alguno de los compañeros preguntaban por la escenografía esta concreta para las baterías de la época napoleónica. Es decir que bueno, sirve para la época napoleónica, pero también para la guerra civil americana también lo he visto. Cuando yo lo compré, como venía una foto, no me fijé, no es que no me fijase, o sea, lo vi, pero no estaba yo muy convencido de la altura. Y bueno, pues qué decir que el acabado salta ahí a la luz. Y este sería el proceso final.
Fijaros que los textos han quedado unos de un tono un poquito más oscuro, otros de un tono un poquito más claro, y esto me ha ayudado a darle un poquito más de realismo y originalidad. Nada más, chicos, si os ha gustado, dar like, compartir este vídeo súper rápido a alguien que puede que le interese, y nada más, seguimos en contacto. Chao, chao.